Hola amigos de la vida, seguimos en el carácter como hemos hablado en el anterior. Bien, ahora estamos en la clasificación de los rasgos del carácter. Y decimos, en su conjunto el carácter refleja el desarrollo histórico del individuo. Las capas más superficiales representan por regla general las adquisiciones más recientes, aunque no siempre esto es así. Las regresiones y las irrupciones complican el cuadro. El orden en que las diferentes capas van apareciendo de hecho en el análisis puede ser tan diferente de su orden histórico original como lo es la profundidad relativa de las capas geológicas con respecto a su antigüedad histórica. Las actitudes caracterológicas son compromisos entre los impulsos instintivos y las fuerzas del yo que tratan de dirigir, organizar, postergar o bloquear tales impulsos. Es tan evidente a veces la forma en que una actitud se muestra como una ocasión de satisfacción instintiva que no se requiere el auxilio del psicoanálisis para descubrirlo. Son mucho más numerosas las actitudes en que resulta evidente el propósito de controlar e incluso de negar y reprimir un determinado impulso instintivo o de defenderse de un peligro instintivo. Esta diferencia nos puede servir para una clasificación de los rasgos del carácter. De acuerdo con un criterio dinámico, la base para esta diferenciación sería el hecho de que un rasgo de carácter tienda más bien a favorecer la descarga de un determinado impulso o a coartarlo. Freud dijo, los rasgos permanentes de carácter son o bien perpetuaciones intercambiables de impulsos originales o bien sublimaciones de estos o formaciones reactivas contra los mismos. La caracterología psicoanalítica deberá hacer, por lo tanto, la distinción entre aquellos rasgos de carácter en los cuales, posiblemente después de una modificación en el fin y el objeto, la primitiva energía instintiva es libremente descargada, y los de carácter defensivo, en los cuales la actitud instintiva primitiva, que es contraria a la manifiesta, es mantenida a raya mediante el auxilio de una contracatexis. A la primera categoría de rasgos de carácter podría dársele el nombre de tipo sublimado y a la segunda el de tipo reactivo. El predominio relativo de una u otra categoría de rasgos de carácter no puede dejar de ser decisivo para la personalidad. Ok, vamos entonces a ver primero los rasgos de carácter del tipo sublimado. Acabamos de detallar tipo sublimado o tipo reactivo. El yo puede, en este caso del tipo sublimado, lograr el reemplazo de un impulso instintivo primitivo, no solo por otro que sea algo menos perjudicial, sino también por un impulso compatible con el yo, un impulso organizado e inhibido en su fin. El yo se constituye en canalizador del torrente de los instintos, no en un dique. Este es el tipo de defensa que Freud tenía en mente cuando en sus primeros ensayos se refería con frecuencia a la represión exitosa, en oposición a las represiones fallidas, que se encuentra en la patogénesis de las neurosis. Estos mecanismos exitosos no ofrecen mayor interés al estudioso de las neurosis, pero son de la mayor importancia en el estudio del carácter. La transformación de los rasgos reactivos en rasgos auténticos del tipo sublimado es el principal objetivo en el análisis del carácter. El conocimiento psicoanalítico de las represiones exitosas se halla todavía en tanteos. Ya nos hemos ocupado de la relación entre sublimación
y represión, así como de las condiciones que favorecen el logro de una sublimación. El ejemplo de este tipo que ha sido objeto de un estudio más acabado es el de la instauración del superyo mediante la identificación con los objetos del complejo de Edipo. Es muy probable que toda sublimación sea llevada a efecto mediante mecanismos iguales o similares a la identificación. Se conocen mucho mejor las condiciones que dan lugar a la creación de rasgos reactivos de carácter que aquellas en que se originan los del tipo sublimado. Lo único que puede afirmarse es que la ausencia de condiciones favorables a la creación de rasgos reactivos es el principal requisito previo para la estructuración de sublimaciones. Las experiencias que se oponen a la realización de los deseos pregenitales primitivos no deben ser ni demasiado intensas ni demasiado repentinas o violentas. Tienen que bastar para producir un cambio en la pulsión, sin obligar a una reacción demasiado intensa. Tienen que darse condiciones ambientales que favorezcan el hallazgo del sustituto para la sublimación, proveyendo modelos y sugiriendo salidas a los conflictos. Muchos rasgos de sublimación tienen probablemente su raíz en etapas de desarrollo más precoces que las que corresponden a los rasgos reactivos. Los rasgos de carácter de tipo reactivo. Los rasgos de carácter de tipo reactivo pueden ser subdivididos en actitudes de evitación, que van a ser actitudes fóbicas, y de oposición, formaciones reactivas. Repito esto para que vayan incorporando bien. Los rasgos de carácter de tipo reactivo pueden ser subdivididos en actividades de evitación, donde se hacen actitudes fóbicas, sabemos lo que es la fobia, y de oposición, ya no es fobia, sino son formaciones reactivas, sabemos lo que son formaciones reactivas. Todas ellas se delatan en una o más formas, por la simple fatiga y una inhibición general debida a un empobrecimiento económico por su carácter retorcido y su rigidez, o bien por los impulsos rechazados que vuelven a abrirse paso, ya sea directamente o en forma deformada, ya en los actos o en los sueños. Todos los rasgos de carácter de tipo reactivo, por lo tanto, limitan la flexibilidad de la persona, ya que ésta se vuelve incapaz tanto de una satisfacción completa como de una sublimación. Las actitudes defensivas habituales pueden ser subdivididas a su vez. Algunas personas crean una actitud defensiva solamente en determinadas situaciones, mientras que otras mantienen sus actitudes defensivas en forma relativamente permanente, como si la tentación instintiva a rechazar estuviera constantemente presente. Ya vamos identificando algunos caracteres que ustedes van a recordar o tienen alrededor. Las personas de esta clase son, por razones de defensa, o bien desvergonzadas o muy educadas, vacías de afecto o siempre dispuestas a censurar a los demás. Sus actitudes son inespecíficas y se mantienen en forma indiscriminada frente a todos. En un sentido estricto, estas actitudes pueden ser llamadas defensas del carácter. En el análisis es urgente que la personalidad sea primeramente liberada de la rigidez de estas actitudes, porque las energías patógenas se hallan realmente fijadas en ellas. Aun en los casos en que exista la evidencia de alguna lucha activa entre instinto y defensa en algún otro punto, tiene importancia decisiva
que el analista dirija su atención a las defensas rígidas del carácter. Decimos muchas veces, ¿qué carácter? El carácter de esa persona, bien, que es fuerte, que esto, que rechazo, como critica, en fin, son muchas defensas. Si el análisis logra la reactivación de los viejos conflictos, los instintos infantiles no se pondrán inmediatamente de manifiesto. En lugar de ello, el paciente crea sentimientos de angustia más o menos graves y solo el análisis de esta ansiedad trae a la superficie los impulsos instintivos. Una capa de angustia se ha interpuesto entre el impulso primitivo y la actitud finalmente resultante. Son muchos los patrones patológicos de conducta moldeados, de hecho, por las defensas contra la angustia. Y en la mayor parte de los casos se trata de una histeria de angustia de la infancia que ha sido superada por la conducta reactiva. Para terminar, decimos, del mismo modo que en el análisis de síntomas compulsivos hacen frecuentemente su aparición en el análisis de los rasgos reactivos de carácter, diversas perturbaciones físicas, vegetativas y hormonales. La continuación del análisis revela que estos síntomas son equivalentes de la angustia intercalados entre el impulso primitivo y la actitud resultante final. Vamos a dejarlo aquí, amigos de la vida, y ahora empezamos algo, más amplio, que nos va a llevar muchísimo más tiempo con todo este trabajo sobre el carácter. Entrar ya más en materia fuerte. Hasta la próxima, amigos de la vida.